traer a nosotros su vastísimo conocimiento, que pueda dárselo a tanta gente que hoy lo va a estar recibiendo, y que él sea también parte de esto que humildemente creemos es la nueva historia que empezaremos a escribir con la Sociedad Rural de Victoria y la Sociedad Rural de Anuyá juntos. Lo quiero saludar a Pablo Chesta, que se tenemos también, y agradecer que esté con nosotros. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Un placer estar con ustedes en este formato, como decís vos, que nos estamos adaptando, un año de adaptación sin duda, y también sin duda que muchas de estas cosas han llegado para quedarse, así que muchísimas gracias por invitarme a hacer esta presentación. Pablo, lo dejamos en compañía de todos los que ya están conectados y lo escuchamos atentamente y le renovamos el saludo y el agradecimiento por estar con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Le voy a pedir que me confirmen si se ve bien. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, de vuelta, muy buenas noches. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir esta presentación. Como decía Johnny, un poco la invitación fue hablar de una biotecnología relativamente nueva o de no hace muchos años, que es esta inseminación artificial a tiempo fijo como una herramienta que nos puede ayudar, y vamos a tratar de ver algunas de las ventajas que podemos tener en nuestros rodeos cuando la implementamos y el impacto productivo que puede tener. Cuando hablamos de tiempo fijo o de inseminación a tiempo fijo en vacas, probablemente muchas de todas estas palabras que salen envueltas en este mundo se nos vienen a la mente. Primero, que justamente es una biotecnología global, que muchísimos países la aplican, y aparecen esas palabras como mayor productividad, como cruzamientos, como distribución de preñez, más kilos, más peso al destete, mejora genética. Probablemente todas esas palabras que van apareciendo en ese mundo son una buena definición de lo que es la inseminación. Como decía Johnny, sin duda, tal vez nuestra región, hablando a Brasil, Uruguay, podemos sumar a Paraguay también, probablemente sea la región en el mundo donde mayor impacto esta biotecnología ha tenido. Y si hacemos o vemos alguna estimación en función de la cantidad básicamente de uno de los insumos que se usa para hacer estas biotecnologías, como puede ser dispositivos intravaginales, y vemos cómo evolucionó, cómo fue creciendo la cantidad de inseminaciones que se fueron haciendo, por ejemplo, en Argentina desde el año 2012, cuando comenzamos a hablar de esta biotecnología. Fíjense cómo pasamos de 300.000 vacas inseminadas a tiempo fijo a probablemente valores cercanos a hoy de arriba de 3,5 millones de vacas que se inseminan a tiempo fijo por año en la Argentina, solamente hablando de rodeos de cría. Si ustedes ven lo que ha pasado en Brasil, por supuesto con otra escala, con mayor cantidad de millones en este eje, por el tamaño de Brasil, por el tamaño del rodeo, pero fíjense que la curva sigue una tendencia muy parecida a lo que fue Argentina. De la misma manera Uruguay, también con otras cantidades, pero una curva ascendente en cantidad de implementación de tiempo fijo en estos rodeos, donde podemos hablar que si mencionamos esta región, como les mencionaba al principio, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, podemos hablar que alrededor del 9-14% de nuestras vacas de crías y vaquillonas son inseminadas a tiempo fijo o inician su temporada reproductiva con una inseminación a tiempo fijo. Y como decía Johnny, probablemente esta región es un poco pionera y probablemente duplique estos porcentajes de implementación de tiempo fijo, como puede ser en Estados Unidos o puede ser en Canadá o en el mismo Chile. En esta región la implementación de esta biotecnología ha sido mucho más masiva que en otros países, con las ventajas, por ejemplo, de que el conocimiento que se ha generado en estas regiones
hoy se usa en el mundo para replicarlo o para simular estas situaciones. ¿Por qué esta biotecnología tuvo tanto impacto y por qué se ha masificado tanto? ¿O por qué muchos rodeos comienzan con una inseminación a tiempo fijo en justamente su temporada de servicio? Y podemos hablar que en parte la justificación termina siendo una justificación de calendario, donde, como decíamos recién, la importancia de lograr esta preñez al principio de la temporada reproductiva. Y si queremos tener un ternero por vaca por año, como podría ser uno de los objetivos de nuestro rodeo de cría, pasa a ser una necesidad pernear rápido y pernear temprano. Fíjense lo que pasa simplemente haciendo alguna cuenta de distribución de lo que podría pasar con un servicio de octubre, noviembre, diciembre, cabeza, cuerpo y cola de parición. Esas vacas el año que viene van a empezar a parir desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto la cabeza, hasta el 9 de septiembre el cuerpo y hasta el 9 de octubre la cola. Ahora, si nosotros nuevamente el año que viene, nuestra temporada de servicio comienza el 1 de octubre, como es nuestra planificación, fíjense que, claro, las vacas que parieron cabeza tienen más días de posparto y probablemente tienen otras condiciones para recuperarse para la nueva temporada reproductiva, vacas que tienen desde 80 hasta 52 días. Ya el cuerpo está un poco más apretado, podríamos decir, vacas que van desde 22 hasta 51 días de parida para comenzar la nueva temporada de servicio. Y fíjense lo que pasa con la cola de parición si nosotros tenemos muchas vacas que nos paren tarde en la temporada de servicios. Hay vacas que va a comenzar la temporada reproductiva siguiente y todavía no han parido, o las que parieron tienen muy pocos días y tenemos muy pocas chances de que esas vacas sean cabeza o se preñen rápidamente en la próxima temporada reproductiva. Si eso lo llevamos a una distribución de kilos, simplemente a modo de ejemplo, lo que podrían ser servicios de 90 días, 3 ejemplos de distribución de preñez diferentes, un establecimiento que preñe el 30% en el primer mes, en el segundo y en el tercero, un segundo establecimiento que lo tiene invertido, que tiene muy baja cabeza de parición y más cola de parición, el 60% pare al final del servicio, aunque fíjense que las preñeces finales son similares, son todas del 90%. Y un tercer ejemplo donde tiene una alta cabeza, una gran cantidad de vacas pariendo al principio de la temporada reproductiva y muy pocas al final. Si eso lo llevamos a destete promedio, simplemente a modo de ejemplo, los 3 sistemas estarían produciendo una gran diferencia de kilos al destete. Un ejemplo solamente de 100 vacas, la diferencia de kilos entre cada uno de los sistemas solamente, entre comillas, solamente por este cambio de distribución es importante y muchas veces justifica algunos manejos que podemos hacer para acercarnos a esta distribución del ejemplo 3 que probablemente sea bastante deseada. Fíjense que esta distribución en modo teórico, planteada como un ejemplo, lo hemos tratado de medir, algunos trabajos que ya tienen varios años y seguramente han sido de mucha ayuda para difundir esta técnica. Lo que hemos hecho es comparar terneros y terneras nacidas de servicio natural versus una IATF, en 2 realidades totalmente diferentes, centro de provincia de Buenos Aires en un trabajo y noroeste, Santiago del Estero, una realidad totalmente diferente, diferente tipo de animales. Ahora, si nos concentramos en lo que yo les mencionaba recién y vemos los kilos al destete producidos en cada uno de los sistemas, en función de si las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo y los terneros nacieron de esa inseminación a tiempo fijo versus lo del servicio natural, fíjense que en el centro de provincia de Buenos Aires, en promedio, los terneros pesaron más de 34 kilos a favor de los terneros nacidos de esa IATF. En el Santiago del Estero, casi 30 kilos de diferencia a favor de los terneros que nacieron de la IATF. O sea que evidentemente esos kilos de terneros que mencionábamos recién como cambio en la distribución, también uno los puede ver en situaciones de campo reales. Si esto también, pensando que cuando uno insemina tiene un programa de mejoramiento genético y, por ejemplo, como en estos campos, uno de los objetivos de ese mejoramiento genético era mayor peso al destete, fíjense lo que pasa cuando hacemos un ajuste de peso, cuando retiramos el efecto haber nacido antes,
con la ganancia de peso diaria, ajustamos el peso, simulando que todos los terneros fueron destetados a los mismos días de vida. Fíjense que también sigue habiendo una diferencia a favor de los terneros nacidos de IATF, de casi 14 kilos a favor de la IATF en el centro de provincia de Buenos Aires y más de 10 kilos en Santiago del Estero, adjudicados directamente a que el toro que fue usado en la inseminación justamente está cumpliendo ese requisito del mejoramiento genético en ese aporte de kilos al destete, y lo vemos en el peso al destete final. Ejemplos o trabajos bastante controlados que se hicieron tanto en Buenos Aires como en Santiago del Estero. Tratamos de replicarlo generalmente todos los años, cuando alguno de los ensayos, que ya les voy a mencionar al final, que hacemos en Ciale, tratamos de hacer este seguimiento de terneros. Fíjense que el año pasado, datos del año pasado, terneros nacidos de IATF fueron más de 30 kilos más pesados que los de monta natural, datos de campo, datos con condiciones menos controladas que los anteriores, pero esta diferencia sigue siendo importante con la aplicación de esta biotecnología. Ahora mencionábamos que era importante preñarse temprano y es importante parir temprano, porque un poco jugando con alguna otra frase, podríamos mencionar, según estos trabajos que les voy a mencionar, que en función de cuándo se preñó por primera vez una vaquillona, vamos a poder decir o vamos a poder predecir cuánto tiempo va a quedar esa vaquillona en el rodeo en las diferentes temporadas de servicio. Les voy a tratar de mostrar dos trabajos que hicieron con vaquillonas que parieron en diferentes momentos del primer año de la temporada reproductiva, o sea, su primer parto. ¿Qué pasó en las diferentes temporadas reproductivas sucesivas hasta el 9º año? ¿Cómo se fueron yendo del rodeo en función de cuándo habían parido en la primera temporada reproductiva? En este primer trabajo, sobre más de 16.000 vaquillonas que evaluaron en este trabajo, compararon las que parieron los primeros 21 días de la temporada reproductiva, las que parieron entre el 22 y 42 días de la temporada reproductiva y las que parieron después del día 43 en la temporada reproductiva. Y vamos a poder ver en una curva de supervivencia que cómo se ve esto. Esto se evalúa de la siguiente manera. Suponemos que en el primer año todas quedaron preñadas y parieron, no se fue ningún animal, y a medida que se van yendo del campo, va bajando la curva, o sea que mientras más arriba se mantenga esta línea, como vemos en la parte superior, esta línea negra continua, significa que las vaquillonas quedaron durante más tiempo en este rodeo. Y fíjense cuál es la línea que va por arriba, la línea que es continua en negro. Fíjense que son las vaquillonas que parieron en la primera temporada reproductiva, los primeros 21 días, son las que más permanecieron en porcentaje hasta el 9º servicio, hasta la 9ª temporada reproductiva, y como las que parieron más tarde se fueron yendo, probablemente por haber quedado vacía años subsiguientes, se fueron yendo del establecimiento y en parte asociado a cuándo parieron en el primer año. Fíjense que en otro trabajo sobre menos animales compararon básicamente lo mismo, parir entre los primeros 22 días o después de los 23 días, y fíjense que las curvas son similares, la distribución son similares. Las que parieron los primeros 21 días tienen más probabilidad de quedarse en el rodeo, de repetir esa cabeza de parición, de volver a preñarse el año siguiente, y las que paren ya al principio más tarde tienen muchas chances de haberse ido del rodeo. También cuando vemos la distribución y el impacto que tiene preñar rápido, lo podemos ver qué pasa con vacas con cría, en este caso un ejemplo de vacas Nelore, 600 vacas Nelore, donde se compararon diferentes manejos, un manejo con un servicio de 90 días, donde se puso el toro directamente, un manejo que se hizo detección de celo tradicional, detección de celo a campo, y después se colocó el toro, un manejo que se hizo una IATF el día 0 de servicio, se detectó celo el ciclo siguiente y después de los 45 días fueron a toro, o un manejo que hizo una IATF al comienzo de la temporada reproductiva y después se le colocó toro para completar los 90 días de servicio. Fíjense lo que pasa con la distribución de las preñeces. De forma interesante se puede ver cómo
en la línea roja, las que fueron a toro, muy poca preñez los primeros días de servicio y el toro comienza a preñar y va subiendo la curva. Ahora fíjense el impacto que tuvo en estas distribuciones de preñeces los grupos que fueron a una IATF al principio, las líneas amarillas, la línea celeste, que comienzan con una IATF al principio, con preñeces cercanas al 50% al principio de la temporada reproductiva, cómo se mantienen por arriba esta distribución de preñeces, y fíjense la diferencia que tienen en los 45 días de servicio, la diferencia que tienen los lotes que fueron a inseminación versus los que fueron a toro o solamente a detección de celo. Probablemente, fíjense, con diferencias significativas el porcentaje de preñez en cada uno de los grupos. Uno lo puede ver también en muchos trabajos que se han evaluado estas situaciones de cuál es la distribución, mirando de la misma manera que mirábamos la distribución o la permanencia de las vaquillonas en función de cuándo habían parido. En este caso invertimos la observación, nuestra línea que baje más rápido significa que los animales se preñan más rápido. Fíjense que comienza la temporada reproductiva, todos los animales están vacíos y se empiezan a preñar, por eso la línea va cayendo. La línea que cae más rápido significa que los animales se preñaron más rápido en la temporada reproductiva y en mayor porcentaje. Fíjense que esta línea es la que comienza con una inseminación a tiempo fijo al comienzo de la temporada, y a estos primeros días de servicio, fíjense que a los 45 días de servicio tenemos un 64% preñado cuando comenzamos con una inseminación a tiempo fijo y solamente un 46% cuando fuimos directamente con el toro. Distribución similar, viendo de forma, como lo veíamos anteriormente, la diferencia que hay con un servicio natural versus comenzar con una IATF. ¿Por qué puede pasar esto de que cuando comenzamos con la IATF tenemos mayor porcentaje de vacas que se preñan al principio? Si veían en los diferentes trabajos, algunos de Brasil, algunos de Estados Unidos, cuál es la diferencia de preñez al principio, y una de los por qué las vacas al comienzo de la temporada reproductiva no logran preñarse cuando entran con el toro, probablemente se deba a que muchas vacas después del parto y en altos porcentajes en función de los rodeos no están ciclando, están en anestro, como se menciona o como es la denominación técnica, vacas que no comienzan a ciclar cada 21 días después del parto, básicamente por esa presencia del ternero, por ese amamantamiento, por pospartos cortos y por otros factores que vamos a ir mencionando, hacen que las vacas no comiencen a ciclar y que cuando hacemos un tiempo fijo pueda ser de una ayuda importante. Muchas veces nos mencionamos qué porcentaje de vacas son esas que no comienzan a ciclar al comienzo de la temporada reproductiva, y si vemos algún análisis sobre una buena cantidad de servicios de la temporada reproductiva, sobre más de 21.000 vacas evaluadas, si vemos lo que pasa en vaquillonas, la línea negra son vaquillonas que están ciclando. Fíjense que mayoritariamente las vaquillonas en esta evaluación estaban ciclando. Ahora, si le prestan atención a la barra negra, en las vacas primíparas, en las vacas de primer parto al comienzo de la nueva temporada reproductiva, evaluadas con ecografía, solamente el 10% de estas vacas está ciclando al comienzo de la nueva temporada y no llegan al 20% las vacas con cría de más de 2 partos o más que están ciclando al comienzo de la temporada reproductiva. Probablemente este es uno de los principales por qué cuando comenzamos con un programa de inseminación a tiempo fijo ayudamos a que estas vacas que si entrarían con el toro no manifestarían celo porque no están ciclando hasta que pasan 40 o 45 días o según el rodeo. Con el tiempo fijo podemos ayudar a que esas vacas se preñen más rápido. No los quiero aburrir con algunos trabajos, pero me pareció interesante mencionarlo. Un trabajo recientemente publicado, muy nuevo, que en realidad no es un trabajo de campo, es una simulación. Y las simulaciones tienen algunas desventajas y algunas ventajas. La desventaja básicamente que obviamente no son datos reales medidos de campo, es una simulación. Ahora, la gran ventaja que tienen las simulaciones es que cuando las simulaciones están
bien realizadas y muchos de los aspectos se tienen en cuenta, podemos comparar por medio de estas simulaciones situaciones que es imposible que las podamos comparar a campo porque no tenemos las condiciones para poder evaluarlo. Por ejemplo, en estas simulaciones que yo les voy a mostrar, y solamente me voy a mencionar en un resultado que arroja esta simulación, en esta simulación, un trabajo hecho en Brasil, han evaluado una simulación sobre rodeos de 400 vacas, en 500 hectáreas en este caso, con un peso adulto sobre vaca Nelore de 450 kilos. Siempre en las simulaciones han tenido en cuenta servicios de 90 días. Los datos con que se modeló esta simulación son del Instituto de Zootecnia de San Pablo de Brasil, sobre más de 9.700 animales nacidos en los últimos años, apoyados con datos de literatura que se ajustan en función de las diferentes realidades. Lo que les comentaba de las simulaciones, lo importante que este trabajo lo han hecho, o la simulación es durante más de 4.000 días, alrededor de 11 años simulan qué pasa en diferentes escenarios, y en este caso no se contemplaron en esta simulación diferentes ganancias de peso en función de si se habían usado toros para inseminación artificial con, por ejemplo, DEPS o ganancias de peso por encima de los toros de monta natural. Simplemente lo que evalúan son las diferentes distribuciones en función de los diferentes manejos. ¿Por qué es interesante la simulación? La simulación es interesante porque comparan varios escenarios que no los podríamos comparar en la realidad todos juntos. Comparan un escenario de servicio natural, 90 días de servicio natural, y no los quiero marear con todas estas, con estos diferentes escenarios, pero básicamente resumido, lo que evalúan o lo que modelan, lo que simulan son dos tipos de servicio, monta natural o IATF. A su vez evalúan hacer una, dos o tres IATF en cada uno de los escenarios, y a su vez evalúan si las IATF se hacen cada 24 días, apoyados con otra biotecnología como puede ser la ultrasonografía Doppler para diagnosticar muy temprano, o IATF realizadas cada 32 días o cada 40 días, según los escenarios planteados, cuáles son los resultados productivos. Fíjense que como resumen, lo que arroja este trabajo es una distribución bastante interesante en kilogramos destetados y en cantidad de terneros destetados por cada año para cada escenario. Simplemente, como no vamos a hablar de los 10 escenarios posibles, pero si ustedes se fijan, les voy a marcar dos extremos de los escenarios que plantean o los resultados que plantea esta simulación. En este extremo, los rombos estos celestes con la cuadrícula interior están arrojando la cantidad de terneros y los kilos producidos para cada escenario en cada año del escenario que fue con monta natural, kilos producidos y cantidad de terneros. Y fíjense cómo se separan ampliamente de los escenarios que hacen tiempo fijo, sea una, sea dos o sea tres, no importa cada cual. Y acá en el extremo superior, en cantidad de terneros y en kilos producidos, están los sistemas que hacen más IATF y que la hacen cada menos tiempo, o sea, con intervalos de días más cercanos. O sea que evidentemente este impacto sea por distribución real, por evaluación a campo o por simulación matemática apoyada con datos de campo, el inicio de la temporada con la IATF tiene muchas ventajas. ¿Cuál puede ser alguna de la explicación de qué pasa con las IATF iniciando la temporada reproductiva? Bueno, ¿por qué las vacas después del parto quedan en anestro? Probablemente la vaca pare, le lleva 40, 45 días recuperar esa ciclicidad en función de la condición corporal y en función de diferentes cuestiones. Eh, la vaca hace generalmente un ciclo corto que se llama, una ovulación corta, y después comienza a ciclar cada 21 días en forma normal. Si ustedes se imaginan estos días en un sistema como mencionaba recién, en un servicio de 90 días, probablemente estamos hablando de que este intervalo está entre 40, 50 días hasta que la vaca comience a ciclar. ¿Qué pasa cuando hacemos una IATF? Cuando hacemos una IATF, básicamente lo que hacemos es simular lo que pasaba en esta vaca en forma natural, pero en lugar de esperar que suceda en forma natural,
lo adelantamos con esta combinación de hormonas que hacemos en los tiempos fijos, y al adelantarlo con el dispositivo con progesterona, logramos que la ovulación sea temprano y comience la vaca a ciclar en forma anticipada. Entonces, probablemente, aunque en la IATF a veces los resultados no son excelentemente buenos, sí logramos que muchas vacas comiencen a ciclar en forma temprana. Ahora, si hablamos de inseminar a tiempo fijo, de hacer esta IATF, vamos a mencionar rápidamente algunos puntos que tenemos que contemplar y tener en cuenta para lograr los resultados esperados. Por un lado, las instalaciones y el personal adecuado, y todo lo que implica todo esto, estas cuestiones, pasa a ser clave las planificaciones, todo cuando hacemos una vaca con cría, logremos ya planificar la IATF en el acto anterior, suele ser bastante útil. Por supuesto que los establecimientos tienen diferencias en los resultados. Acá vamos a mencionar algunos resultados de un programa que tenemos en Chile Alta, de identificar toros de alta fertilidad, pero en este caso nos vamos a referir a los establecimientos. Fíjense lo que pasa con establecimientos cuando distribuimos los al 54 o más del 55, sobre un buen número de inseminaciones realizadas. Fíjense que las diferencias en establecimientos pueden ser bastante importantes. Puede haber establecimientos que en promedio preñan 41 o establecimientos que en promedio están por arriba del 59%. Si vemos los datos de distribución por establecimiento de esta base de datos que tenemos en Ciale Alta, con un promedio del 54%, sobre más de 19.000 inseminaciones, la distribución, la preñez en cada establecimiento, tenemos un 50% de los establecimientos que tuvieron entre 48 y 59%, tenemos un 80% que esa distribución se abre un poco más, y siempre tenemos extremos con resultados muy por debajo o por debajo del 20% del promedio, y algunos que también se encuentran por encima de estos resultados, pero probablemente como un resultado bastante esperable, como una mediana bastante esperable, estos resultados del 48-59% sean lo que mayormente se evalúa, se ven. La categoría también influye en los resultados de inseminación a tiempo fijo. Fíjense lo que pasa con vacas de primer parto, nulíparas, primíparas, multíparas o vacas secas, como le llaman los brasileros a las solteras. ¿Qué pasa con esa vaca en función de la categoría, con la condición corporal del parto? Dijimos que uno de los aspectos que va a influir en esta preñez a la inseminación es cómo llegamos al parto, porque probablemente esta condición corporal del parto influya en la ciclicidad al comenzar la temporada reproductiva siguiente. Pero fíjense que lo que han evaluado en este trabajo es la condición corporal del parto, qué probabilidad de preñez tenía en la próxima IATF, en las diferentes categorías: vacas de primer parto, vacas de segundo parto, vacas de tercer parto más. Y fíjense lo que pasa: a medida que aumenta la condición corporal, la probabilidad de preñez es más alta, o sea, mientras mejor nos paran nuestras vacas, más probabilidad de preñez tenemos en la próxima IATF. Ahora, si bien eso probablemente sabemos que es así, fíjense la diferencia que hay en las primíparas, las vacas de primer parto. Esta línea es mucho más marcada. Si la primípara no logramos que pare en una buena condición corporal, la próxima preñez a la IATF estará muy comprometida. Fíjense que cuando paren por debajo de 2,5 en este trabajo se preñó menos de un 30%, y cómo esa probabilidad fue aumentando en forma marcada en primíparas a medida que la condición corporal fue mejorando. O sea que, si bien siempre sabemos o tenemos en cuenta que es importante la condición corporal del parto, el efecto que tiene sobre primíparas es mucho más marcado, por eso siempre es una categoría probablemente a manejar separado.
La condición corporal a la IATF también influye, no tanto en vacas en vaquillonas. Fíjense que la condición corporal en vaquillonas no manifiesta demasiadas diferencias. Sí, fíjense lo que pasa tanto en primíparas o multíparas, vacas de primer parto, vacas de varios partos. A medida que aumenta la condición corporal, los resultados a la IATF son mucho mejores a medida que esta condición corporal aumenta. También tener en cuenta que no es solamente llegar hasta esta inseminación a tiempo fijo que podemos hacer al comienzo de la temporada reproductiva, sino que va a ser importante qué pasa con la alimentación después del tiempo fijo. Se ha evaluado qué pasaba con vaquillonas que se alimentaban a más del 120% del requerimiento antes de llegar al tiempo fijo. Se hace el tiempo fijo, un lote permanece con el 120%, o sea, comiendo por encima de los requerimientos de esas vaquillonas, y otro lote fue del mismo lote, se partió a la mitad, y otro lote fue a una restricción, a una alimentación del 50 al 80% de los requerimientos para ese lote de vaquillonas. Y fíjense lo que pasó en las vaquillonas que fueron al 50 al 80%, se encontró peor calidad embrionaria cuando se colectaron esos embriones, desarrollo retardado, menor cantidad de blastómeros, de células de esos embriones, lo que produjo mayor cantidad de pérdidas embrionarias y menores resultados a la IATF. O sea que no solo es importante llegar hasta esa IATF en buenas condiciones, sino probablemente lo que hacemos después de esa IATF también nos va a repercutir en los resultados de preñez. Los protocolos que hagamos de inseminación, no me voy a meter en protocolos, pero también es importante qué programa de inseminación elijamos para realizar en nuestro establecimiento. Siempre mencionamos, estos protocolos combinan hormonas que están naturalmente en el ciclo de una vaca normal, son hormonas naturales, a menores dosis que están normalmente en una vaca en forma natural. Lo que hacemos es combinarlas para adelantar ese ciclo, pero no ponemos concentraciones extras o duplicamos dosis o nada por el estilo. Simplemente lo que hacemos es combinarlas para que suceda fisiológicamente algunos aspectos importantes en estas vacas o en estas vaquillonas que queremos sincronizar. Ahora, dentro de la gran gama de protocolos que hay muchos para elegir. Programas que utilizan progesterona, estradiol y prostaglandinas, programas que utilizan otros estradioles, otras hormonas gonadotróficas, como puede ser la SG, diferentes combinaciones en diferentes momentos, otra línea de programas que no usan estradioles, sino que combinan genes RH y prostaglandinas, gran cantidad de opciones, simplemente por mencionar algunas. Además de estas opciones de protocolos, probablemente tengamos que definir el tipo de dispositivo intravaginal que usemos. Como decíamos al comienzo, en Argentina, pioneros en inseminación a tiempo fijo, probablemente sea el país que mayor cantidad de insumos reproductivos tenemos disponibles a diferentes concentraciones, a diferentes dosis. En función de las categorías, probablemente elijamos qué usar. Si el protocolo lo hacemos de 7, 8, 9 días, si inseminamos a las 48 o a las 56, si detectamos celo con pintura o no. Todas estas combinaciones son las que estamos convencidos que tiene que definir un profesional, un veterinario que esté a cargo de la ejecución de estos programas, que conozca de fisiología, que conozca qué va a suceder cuando aplicamos cada una de estas hormonas, que se actualicen protocolos porque permanentemente siempre van saliendo algunos cambios, algunas sugerencias que mejoran resultados, pero básicamente y como punto importante que conozca el establecimiento, que conozca los objetivos del establecimiento y que se comprometa con los resultados, que no solamente se preocupe en hacer la inseminación, sino que evalúe resultados y continúe el programa reproductivo y genético en forma global y no solamente la inseminación. Por eso estamos convencidos que es importante que un profesional no solo defina este tipo de programas, sino también que lo ejecute, porque si mencionamos algún programa clásico, como puede ser el que está puesto en esta diapositiva, una combinación de estradiol, de dispositivo con progesterona, de prostaglandina, de cipionato, de SG y la IATF el día 10, un protocolo clásico que probablemente sea uno de los que más se usa en la Argentina.
Ahora, si nosotros asumimos que somos eficientes para hacer todas estas aplicaciones en estas vacas que sincronizamos a un 100% de eficiencia y consideramos, como decíamos recién, en el promedio de preñez que podíamos preñar una concepción, una cantidad de vacas preñadas sobre las inseminadas del 50%, nuestra tasa de preñez final va a ser del 50%. Ahora fíjense, si nosotros no somos el 100% eficientes, y menciono un 95% de eficiencia, un poquito menos del 100%, adjudicado a que se quebró alguna jeringa, los que hacen tiempo fijo van a saber a qué me refiero, se quebró alguna jeringa y no inyecté la droga que tenía que ir, el dispositivo no quedó bien puesto, no lo saqué al horario que correspondía, inseminé más tarde, inseminé más temprano, todas cuestiones que pasan en la realidad en nuestros programas de inseminación. Fíjense cómo multiplicando solamente 95 por 95 por 95, llego a un 86% de eficiencia, ya bajé del 100%, a la misma concepción, sin cambiarla, ya tengo un 7% menos de preñez. Y usted es complicado, se me quedaron vacas sin sacarle dispositivos, no tenía las drogas necesarias, o le erré la droga, todas esas cuestiones que pueden pasar, y bajo el 50% de eficiencia, cómo me cae la eficiencia en los tratamientos, a la misma concepción, no cambia la cantidad de vacas que se preñan de las que se inseminan, pero mi resultado final de la IATF es un 27% inferior que si hubiese hecho todo bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los programas de inseminación, como pueden parecer escritos acá arriba, son una receta de cocina, pero como mencionaba en la diapositiva anterior, hay muchas modificaciones y muchas decisiones que hay que tomar en función muchas veces de la categoría, del establecimiento, de los objetivos, pero además de eso hay que ejecutarlos bien. Entonces, estas recetas hay que elegirlas y hay que ejecutarlas, por eso vuelvo a mencionar la importancia de que un profesional esté atrás de estos tratamientos y se comprometan en los resultados. Otro de los factores que va a influir en los resultados es el semen que vamos a utilizar, el factor macho, y cuando nos referimos al semen vamos a hablar de algunas características que son importantes. Por un lugar, el centro de producción, el semen que viene envasado en estas pajuelas, tenemos que confiar de dónde viene, simplemente para mencionar la empresa que me toca representar, donde trabajamos. Es una empresa que tiene varios centros de producción en todo el mundo, donde estos centros de producción, tanto en Brasil, en China, en Canadá, en Argentina, en Estados Unidos, varios en Estados Unidos, procesan el grupo de gente, los líderes de cada uno de los laboratorios. Ahí está Juan Lobercio, el líder del laboratorio que está acá en Argentina, de Ciale Alta, procesan más de 18 millones de dosis de semen, lo que nos da un respaldo en volumen y experiencia para trabajar con este producto. Este es el equipo de Argentina del centro de producción acá en Capitán Sarmiento. Ese semen, además de la experiencia para producirlo, tiene que tener los controles que requiere, por un lado de ley y por un lado de seguridad, de que no transmita enfermedades por hacer inseminación, no tener la posibilidad de transmitir enfermedades, por eso tiene que estar chequeado ese semen y asegurado por ese lado, pero además tiene que tener controles de calidad que nos asegure que el semen va a tener un buen comportamiento cuando inseminamos a tiempo fijo, controles de calidad clásicos, tanto de concentración, de motilidad, de vigor y diferentes características que este semen debe tener para poder ser usado a tiempo fijo. Ahora, siempre mencionamos también que no solamente alcanza el resultado de laboratorio para evaluar este semen, porque si mencionamos algunos datos de bibliografía y del grupo del Concept Plus de Ciale, vemos algunos resultados de qué pasa con diferentes análisis de laboratorio, con los resultados a campo. Podemos ver que, por ejemplo, si evaluamos una de las variables, no importa mencionar exactamente cuál, pero en este caso motilidad de espermatozoides, que es una de las variables que se evalúan en el laboratorio. Fíjense que en este caso evaluaron motilidades que van desde el 30 hasta más del 60% de espermatozoides que se mueven a la hora cero, son una buena cantidad de inseminaciones en cada uno de los grupos. Fíjense que no hay diferencias en los resultados de preñez. Fíjense que si solamente tomamos vacas en buena condición corporal, como diciendo, bueno,
puede haber diferencia en este tipo de vacas. Tampoco hay diferencias cuando evaluamos estas motilidades en las diferentes en los resultados de preñez. Lo mismo pasa para vigor, no hay diferencias, otra de las variables de laboratorio, no hay diferencias en el vigor, tampoco hay en viabilidad de membrana, que es otra de las variables que se evalúa en laboratorio para caracterizar la calidad seminal. Tampoco la hay en concentración, o sea, saber cuántos espermatozoides hay en cada pajuela de semen no está correlacionada con los resultados, y este trabajo básicamente ha mostrado lo mismo. Se han tomado 5 toros a diferentes concentraciones, fíjense, concentraciones desde 10 millones de espermatozoides hasta más de 40 millones de espermatozoides por pajuela. No hay diferencia en los millones para cada toro. Fíjense que la diferencia entre las concentraciones no son diferentes, pero sí son diferentes entre toros. Hay toros que tuvieron mejores resultados, como puede ser el toro A, estos son trabajos hechos sobre vacas Angus, pero, por ejemplo, el toro A tuvo mejor preñez que el toro C, independientemente de la concentración espermática. O sea, evidentemente, los análisis de laboratorio nos ayudan, en parte, porque si tenemos análisis que son malos, el toro va a tener muy bajos resultados. Ahora, si el toro es apto, si el toro supera los estándares, como mirábamos recién en los datos de recién, los resultados no son predecibles. No podemos definir si ese toro va a tener unos buenos resultados o va a ser solamente aceptable. Para eso es que la otra pata del semen que necesitamos es tener los datos de campo. Los datos de fertilidad de campo son los que nos ayudan realmente a encontrar esos toros que tienen mayor fertilidad que otros, o los que tienen menos fertilidad, también identificarlos. Por eso es que, simplemente a modo de presentación, rápidamente les quiero presentar el programa de fertilidad que tenemos en Ciale Alta, y a los veterinarios que están escuchando la presentación, invitarlos a sumarse, a justamente ayudarnos a identificar esos toros. Es un programa donde requerimos la información de campo para encontrar los toros de mejores tasas de concepción en las IATF realmente a campo. Para que estos datos tengan precisión, necesitamos gran cantidad de información para que sean confiables, y sobre todo un dato importante, que sean repetibles. O sea, que si un toro sale identificado como de mejor concepción, cuando uno lo usa generalmente encuentra ese resultado, y que si los toros son de peores resultados, podamos tomar decisiones de, por ejemplo, sacarlos del programa de mejoramiento. Cuando hablamos del programa Concept Plus, siempre lo mencionamos, son algunos de los grupos de veterinarios que aportaron datos al cierre del año 2020, abril del 2020, ya estamos colectando datos para la temporada 2020-2021, más de 60 grupos de veterinarios solamente en Argentina que nos aporta información de las IATF. ¿Por qué necesitamos gran cantidad de información? Porque tratamos de despejar todos los factores que hacen que una IATF pueda tener buenos o malos resultados. Necesitamos despejar el factor toro, y para eso necesitamos evaluarlo en diferentes establecimientos sobre una buena cantidad de inseminaciones para poder ser precisos y, como les decía, repetibles. El programa ya tiene varios años con una buena cantidad de millones de datos procesados. ¿Qué necesitamos recolectar para esta información? Datos que nos ayudan a despejar este factor toro, básicamente los más importantes: el toro usado para la inseminación, el inseminador, la condición corporal individual del vientre inseminado, obviamente la identificación individual, y obviamente el resultado de preñez, que es cómo vamos a comparar estos toros. ¿Por qué es importante identificar estos toros? Fíjense, cuando evaluamos sobre la base de solamente los datos del sur de Brasil, Argentina y Uruguay, lo que nosotros denominamos el CONESUL, de los datos del programa Concept Plus que aportan estos veterinarios, y solamente tenemos en cuenta vacas que tienen más de 2,75 de condición corporal en una escala del 1 al 5, y toros que se usaron por más de 100 inseminaciones, un número como para poder evaluar. Fíjense que si separamos los toros en 3 categorías: toros de baja fertilidad, menos del 45%, toros que están de mediana fertilidad o toros de alta fertilidad,
la diferencia entre los toros de alta fertilidad tuvieron un 8% más de tasa de preñez que los toros de media fertilidad, y los toros de alta fertilidad en esta distribución, vacas en buena condición corporal, una buena cantidad de inseminaciones, una diferencia del 15% de preñez, porque estamos usando estos toros de mayor fertilidad. Por eso es importante la identificación y por eso invitamos a sumarse al programa a los colegas que nos están escuchando. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, identificamos los toros de alta fertilidad, que son los que salen identificados como Concept Plus para nosotros. Salen los toros promedio y los toros que están por debajo de estos resultados, que consistentemente tienen peores resultados de cialidad alta, directamente no se comercializan más, por eso es importante esa identificación. Cuando inseminamos también es importante la forma que lo hacemos, como mencionamos establecimiento, como mencionábamos toros. Fíjense que también entre inseminadores en esta gran base de datos hay diferencia, inseminadores que consistentemente tienen peores resultados que algunos otros, por eso es importante identificarlos y poder evaluarlos. Fíjense, diferencias importantes también entre vacas inseminadas por algunos inseminadores que se preñaron consistentemente menos que vacas inseminadas con inseminadores de mejores resultados. Para todas estas biotecnologías y para poder saber o poder evaluar si lo que estamos haciendo lo tenemos que repetir o tenemos que cambiar, estamos convencidos de que tenemos que registrar, tenemos que analizar y tenemos que hacer diagnósticos para poder justamente tomar esas medidas correctivas. Por eso es importante usar herramientas que hoy hay disponibles para la identificación, sea electrónico, sea visual, procesar, pero básicamente poder evaluar lo que, por ejemplo, hacemos en un programa de inseminación, que podría ser un modelo de este tipo, como muchas veces hacemos, la inseminación. Durante el segundo mes de servicio hacemos una evaluación de cuántas vacas están preñadas, una imagen en la ecografía, de cuántas vacas están preñadas por la inseminación, cuántas están preñadas de toro, pero además, al hacer esta ecografía en el servicio, podemos saber cuántas vacas ya están ciclando y cuántas vacas están en anestro, y probablemente nos permita esta distribución con este diagnóstico precoz durante el servicio, poder tomar alguna decisión o poder tomar alguna medida correctiva, por ejemplo, si tenemos muchas vacas en anestro para este periodo. Entonces, poder conocer cuántas preñamos según el mes de servicio, en octubre, en noviembre, a final de servicio, cuántas de esas en el tacto final, por ejemplo, abortaron, para saber qué pérdidas, por ejemplo, en este caso, cercanas al 10% de vacas que se preñaron a la inseminación y que después resultaron vacías en el tacto final. O sea que estamos convencidos que también esa parte es fundamental, además de los resultados de preñez, poder evaluar, por ejemplo, los pesos en función del toro usado, toros de inseminación, toros de campo, pero poder evaluar pesos al destete, pesos ajustados, como veíamos en las primeras diapositivas, ganancias de peso. Entonces probablemente pudiendo hacer una evaluación de estas ganancias de peso, por ejemplo del toro A, sabemos que las ganancias de peso diarias de peso estuvieron en 930 gramos para el toro A, y los toros de campo en este caso estuvieron en 700 gramos, lo cual nos puede ayudar a tomar algunas medidas. Para terminar y para englobar un poquito, algunos desafíos que tenemos para adelante. Probablemente estos programas de inseminación tienen que estar incluidos en un programa de mejoramiento genético, entonces tendríamos que apuntar en nuestros rodeos a tratar de que las vaquillonas que vengan de reposición sean de inseminación. Entonces ese programa de mejoramiento genético probablemente tenga mucha más fuerza y podamos evaluar en poco tiempo si nuestro programa va evolucionando. Podemos, por ejemplo, plantear con estas herramientas como una IATF, usar toros para reposición, para lograr las hembras de reposición en esa primera IATF que hacemos al comienzo de la temporada reproductiva. Y una vez que estamos cubiertos con las hembras que se producen en esa IATF, por ejemplo, usar
para la cola de parición, para el cuerpo de la parición, que sabemos que no van a ser hembras que se van a quedar, algún toro para cruzamiento, por ejemplo, para aumentar pesos al destete, podríamos estar usándolo. Es clave estas planificaciones, esta programación previa y obviamente la ejecución, y sin lugar a duda, todas estas cuestiones de manejo se tienen que evaluar para poder justamente corregir o hacer algunos cambios. Ahora sí, para terminar, la IATF tiene grandes ventajas, obviamente que no solamente por la IATF, sino si logramos usarlo como un programa reproductivo completo. No es solamente, como muchas veces se piensa, hacer el protocolo y inseminar y nos olvidamos. Estos programas tienen éxito si logramos armar la temporada reproductiva con una IATF y ver cómo la complementamos en función de los objetivos. Probablemente se puedan plantear diferentes opciones. Fundamental que nos fijemos objetivos reproductivos de preñez, cuándo deberíamos preñar en cada mes, y productivos para que nuestro programa de mejoramiento genético sepamos medirlo, podamos medir si, por ejemplo, nos planteamos aumentar los pesos al destete, ver si realmente en función de los años podemos cumplir con esos objetivos que nos planteamos. Y por supuesto que revisando y evaluando podamos encontrar cuáles son los puntos críticos, cuáles son las cuestiones a mejorar para el año que viene, si es la recría, si es la vaca de primer parto, si es la distribución de preñez que no es la adecuada. En función de todas esas cuestiones podamos corregir y podamos ajustar para años siguientes. Por supuesto que va de la mano de las metas y los objetivos que nos propongamos para alcanzarlos o no. Esto era un poco lo que les quería comentar. Muchísimas gracias todavía por estar ahí. Así que, bueno, quedaría abierto a preguntas y no sé si hay tiempo para preguntas. Primero volverles a agradecer la invitación a participar en estas presentaciones. Querido Pablo, muchas gracias. Muy amable. Ha sido una suma de conceptos seguramente valiosísimos para todos los que han estado siguiendo por la red. Gracias nuevamente por haber compartido este momento con nosotros. Sí, queríamos agradecerte, decía Pablo, por haber estado con nosotros y decíamos una suma importante. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Pablo. Veterinario que ha estado con nosotros, quiero decir que hay un gran equipo de ya, habrá exigencia del protocolo y también que son así en la medida posible lo que van a hacer con el próximo miércoles, otra vez con el gusto de no me sin dudas, y ojalá que esto sea así, más que un combate vecino, que podamos estar entre todos gestando los históricos. Creo que lo estamos haciendo. El tiempo y los años dirán si esto que hoy hemos arrancado fue efectivamente lo que todos soñamos el puntapié. Al próximo miércoles, enorme abrazo y gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. En nombre de la Sociedad Rural de Victoria y de la Sociedad Rural de Nuevo Mundo. Buenas noches.